Muy bien. Te diste cuenta, ¿no? Lo que son los estudiantes de Quilmes guiando a los Veo, sí, sí. profesores. Bueno, ahora que me hicieron acordar de la Este grabación. muchacho aprobó, ya está, ya aprobó. Listo. Bueno, Álvaro Garma Bregante es abogado, es especialista en Derecho Penal, es magíster en Criminología, docente de Derecho Penal y Criminología en la UBA, da clases también en la especialización de Criminología de la Universidad de Quilmes y su cargo más importante que es docente invitado de la Diplomatura de Cannabis, Enteógenos y Política de Droga de la Universidad de Quilmes. Aprovechenlo, sabe mucho, es un excelente docente y sí, termino, es una persona a la que quiero y admiro también. Así que todo en tus manos, Álvaro. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estoy muy feliz de estar acá. Gracias, Luis, por seguir sosteniendo este proyecto que encaraste con tanta pasión y que estás este año a año continuando. Yo estoy en la primera camada, fui uno de los invitados desde la primera hora y siempre es una alegría. Acá me aparecen carteles, qué sé yo, un poco grabados. Bien, me da mucha alegría este espacio, que exista, sé lo importante que es para vos y sé lo importante y cómo está creciendo año a año, veo cada vez más gente, esto me genera también un poco más de inquietud, ¿no? Uno se expone ante cada vez más gente y es todo un compromiso. Y me da mucha alegría también que ustedes estén acá, que hagan el esfuerzo, habiendo quizás otras cosas más interesantes que hacer un día como hoy a esta hora que escuchar criminología, pero bueno. Acá está, ya que estamos, vamos a tratar de que esto pase de la manera más interesante y productiva. Yo voy a compartir un PowerPoint para ir desarrollando las ideas sobre lo que vamos a ir conversando hoy y continuando la semana que viene. Seguramente me enfrascaré en la lectura de ese PowerPoint, en las explicaciones, y me voy a perder de ver las caras que estoy viendo en este momento. Así que si alguien tiene ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, alguna queja, siéntanse libres de abrir el micrófono y hablar, ¿no? Porque por ahí no veo si alguien está haciendo una seña. Así que ustedes, adelante, interrumpan, no me ofende, no me preocupa para nada. Después podemos retomar sin ningún problema, ¿sí? Así si esto es un poco más conversado y menos monologado, va a ser más llevadero también, ¿no? Porque en algún momento van a sentir que yo voy a estar hablando hasta el domingo más o menos. Les prometo que voy a cortar antes por su salud mental y la mía. Pero bueno, si esto deriva en alguna conversación, me parece mucho mejor. Bueno, vamos a arrancar con este tema. Yo no me voy a meter mucho a explicar qué es la criminología. No sé si ustedes saben qué es la criminología, pero básicamente, vamos a hacer así. Acá yo estaría. Ahí va, ahí va. Bien, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, la idea es ver Perfecto. algunos aportes a la comprensión de ciertas dificultades que se presentan en torno al problema que ustedes vienen a estudiar a esta diplomatura. La criminología es, para decirlo rápidamente y pasar adelante, y en todo caso, si hay alguna duda con relación a esto, podemos retomar y verlo, pero no sé si tiene mucho sentido profundizarlo demasiado. Es algo así como una disciplina o bien un campo problemático relacionado con el crimen y el castigo que trata de mirar y pensar e investigar los problemas de ese campo desde una mirada que no es la mirada tradicional de las disciplinas jurídicas. O sea, esto es una materia que está mucho más volcada al ser, mucho más volcada a estudiar la realidad que a estudiar las normas o las valoraciones, lo que creemos que debe pasar o que debe ser, ¿no? Hay toda una discusión de si es una disciplina o no, si es una ciencia o no, no importa mucho eso. Hay gente que se dedica a pensar los problemas vinculados con el crimen, el castigo, el sujeto que comete delitos, la justicia penal. Esa gente puede autopercibirse como especialistas de un saber propio, específico, una disciplina, o bien puede simplemente provenir de diferentes disciplinas, la sociología, la economía, el derecho, la ciencia política, la medicina, la antropología, y llegar a ese problema en común, a ese terreno en común para investigar y dialogar sobre estos temas. La idea entonces es, desde estos saberes a los que se acerca la criminología, qué cosas podemos aportar a una diplomatura de estas características. Eh, yo no voy a hablar específicamente de políticas de regulación, de prohibicionismo, porque sé que son temas que ustedes trabajan en otras disciplinas.
Sí me interesa rescatar algunas cuestiones más generales de la historia de las ideas criminológicas que me parece que pueden aportar quizás desde afuera, de un lugar más externo, a pensar algunas líneas, algunas grandes ideas que atraviesan las políticas prohibicionistas como atraviesan otros problemas vinculados con el delito y la pena en diferentes áreas. Esto desde ya no va a ser un repaso exhaustivo, vamos a detenernos en tres momentos. La propuesta entonces es ofrecer una mirada, voy a correr un poquito esto porque no me deja ver del todo la pantalla, ahí está, ofrecer una mirada más bien complementaria a esos enfoques que habitualmente se desenvuelven en el campo normativo, en el campo de, bueno, las leyes, las disposiciones legales, una mirada más vinculada con las prácticas, con las mentalidades, con los modos de actuar, que trata de mirar el tema desde un punto de vista, si quieren, un poco más sociológico. En los últimos 100 años la criminología ha estado, yo no sé si dominada, pero digamos la sociología ha estado muy en el centro de la criminología y probablemente la mayor cantidad de trabajos y de especialistas y de escuelas y demás vengan de ese campo. Entonces hay como un entrenamiento de la mirada más de la investigación social que del derecho que de otras áreas. Eh, Revisar el modo en que nuestras ideas y prácticas actuales están entramadas en racionalidades complejas. Ahora, vamos a hablar del concepto de racionalidad, qué estamos diciendo cuando hablamos de racionalidad un poquito más adelante. Están sedimentadas a lo largo de los siglos y naturalizadas. O sea, pensar cómo ciertas ideas y prácticas que hoy nos parecen naturales, nos parecen que son así, que no pueden ser de otra manera, tienen una historia. Aparecieron en algún momento, se fueron consolidando, se fueron instalando y en algún momento dio la sensación de que, bueno, era la única manera de mirar estos problemas posible. Vamos a tratar de ir a hacer como ese recorrido por el origen de algunas cosas que damos por ciertas, que asumimos como que son de esa manera, para ver si quizás no podrían ser de otra, por qué son de esa manera, cómo podríamos pensarlo de un modo diferente. Conocer la historia de nuestras ideas y prácticas, porque al hacerlo podemos ver su carácter contingente y también formarnos una idea acerca de qué tan profundo debemos cavar para intentar producir cambios, ¿no? La urgencia por el hoy a veces nos hace perder la perspectiva del grado de arraigo de ciertas concepciones que tenemos y cómo quizás es un poco más profundo de lo que el camino que debemos recorrer para poder ponerlas en discusión, ¿no? Me parece que esa es la idea. Quizás dicho así, en estos tres puntos parece muy ambicioso y después lo que venga desilusiona un poco, pero bueno, vamos a empezar con todo, nos vamos a vender bien, como que vamos a meternos en profundidades, después veremos hasta dónde llegamos o si nos ahogamos en ellas. Lo que vamos a hacer entonces es detenernos en tres momentos clave. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Y la historia a veces puede ser pesada, bueno, quizás hay gente que le guste la historia acá, no es lo más habitual, pero es una búsqueda de hacer historia, de retroceder en el tiempo para ayudarnos a entender nuestro presente. Hay una pretensión, ¿no? de la historia por la curiosidad, sino más bien por tratar de entender sobre qué bases nos estamos parando actualmente, qué recorrido tienen los problemas a los que nos enfrentamos. Y esos tres momentos son, en primer lugar, el siglo XVIII con la Ilustración, el pensamiento de la Ilustración europea. Básicamente ahí vamos a tratar de delinear a grandes rasgos los elementos que fueron construyendo la obligación de castigar el delito. Esta idea de que las cosas que social o políticamente definimos como delito en Argentina y por lo menos en el mundo occidental hoy, deben ser castigadas obligatoriamente. El Estado tiene un compromiso con el castigo de lo que defina como delito. Luego diremos, bueno, los problemas vinculados al uso de drogas, desde el momento en que son definidos como delitos, ingresan en esta lógica, la lógica de que son conductas que deben necesariamente ser castigadas. A eso me refería cuando decía, vamos a ver problemas quizás mayores, pero que también impactan en las políticas previsionistas. Desde allí nos vamos a preguntar entonces por qué es tan difícil pensar en respuestas alternativas al castigo. Vamos a ver cuán profundo está arraigado en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar al delito, esta idea de que es algo que debe necesariamente ser castigado, que no puede ser tramitado de otra manera. Una discusión que no es liviana, superficial, contingente, ni nació hace poco tiempo, digamos.
está muy, muy enraizada en nuestra forma de pensar estos problemas. Luego, en un segundo momento, que veremos si llegamos hoy a verlo y si no quedará para la semana que viene, nos vamos a trasladar al siglo XIX, un momento con el positivismo criminológico en donde se va a producir esto que estamos llamando la patologización del delincuente, esta idea del autor del delito como un ser enfermo, anormal, deficitario. Y ahí la pregunta que nos hacemos es ¿por qué es tan difícil romper esta dicotomía entre delincuente y enfermo? Si nos ponemos a pensar desde un plano más jurídico, nuestra ley actual de drogas, la 23737, es una ley que tiene estas dos grandes líneas, ¿no? La idea del castigo para aquellos a los que considera responsables y la idea del tratamiento, la internación para aquellos que presentan problemas de adicción, ¿no? Esta doble vía casi complementaria, o te castigamos o te internamos y te reformamos, está muy presente. Entonces, el desafío es hacer un poquito de historia para ver dónde surgieron estas ideas. Y por último, esto seguramente sí va a quedar para la semana que viene, vamos a ir al siglo XX, más que nada décadas de 1960, 1970, tomando como base todo un periodo donde se empezó a poner más de manifiesto la idea de lo social y del orden social como una construcción, y de allí nos vamos a preguntar quiénes y cómo se establecen las reglas del orden social, quiénes y cómo la aplican. Acá este va a ser el momento en que se empieza a problematizar algo que hasta entonces se daba casi por asumido, la idea de el Estado tiene la facultad y el deber de identificar ciertas conductas disvaliosas y castigarlas. Esta entonces es como nuestra hoja de ruta, los tres momentos en los que nos vamos a detener. Si les parece bien, mi idea es empezar con el siglo XVIII, conversar sobre esto, desplegar, digamos, estas diapositivas. Luego de eso yo haría un pequeño corte, vería si hay preguntas, más allá de las que puedan hacer durante el curso de esta intervención, que insisto, me gustaría que aparezcan, pero en caso de que no, podemos hacer una pequeña pausa para ver si hay preguntas, para dialogar, y en todo caso, según cómo estemos de tiempo, retomamos la segunda parte, si les parece bien. La tercera va a quedar para la semana que viene, ¿sí? Bueno, entonces, primer momento, la ilustración, el contexto es el de la Europa occidental del siglo XVIII, una breve referencia al trasfondo político porque tiene mucha importancia, ¿no? Acá vamos a simplificar un montón, pero eh, tenemos que tomar como un dato clave para entender por qué en este momento en Europa se empiezan a decir las cosas que se dicen sobre el delito y la pena, atendiendo ese contexto particular que fue la disputa entre la burguesía y la nobleza por el acceso al poder político, porque fue justamente en el marco de este conflicto, ¿no? El conflicto previo a las revoluciones liberales en Europa, la Revolución Francesa, Inglesa, etcétera, en el que van a aparecer ciertas teorías políticas que buscarán legitimar el acceso de la burguesía al poder político. Esto lo habrán visto, lo conocerán por las carreras, por la formación que tenga cada uno, por los recorridos o las lecturas que hayan hecho. Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau y tantos otros teóricos que buscaron una nueva manera de pensar el orden político en términos de que pudiera abrirle las puertas a un amplio sector social que hasta entonces la tenía vedada, que era básicamente la burguesía europea, ¿no? Poder político que hasta entonces se venía ejerciendo a través de la sucesión, de la herencia, de la pertenencia a cierta clase social, la nobleza, y eso comienza a romperse a partir de estas nuevas teorías, muchas de ellas contractualistas, que van a plantear algunas ideas que por entonces fueron bastante revolucionarias, ¿no? La idea de todos los individuos son libres, son iguales, son racionales. Esto viene a romper esa diferencia entre nobleza y burguesía o nobleza y plebe, a colocarlos a todos en un plano de igualdad por su propia condición de personas. Ya no es la herencia, no es el linaje, sino que su condición de ser humano, de personas, les otorga un mismo estatus, un estatus igualador. Esa libertad, esa igualdad y esa racionalidad es la que garantiza que todos los individuos sean sujetos políticos, en el sentido que puedan elegir y ser elegidos, fundado en su condición de persona. Esto hoy lo tenemos asumido como algo lógico, por lo menos en los papeles. Después podemos ver que en la práctica estas cosas no pasan y que hay profundas desigualdades y que con el plano discursivo valorativo no alcanza, pero la proclamación de la igualdad formal, de la igualdad de los derechos, etcétera, hoy nos parece bastante natural
Sin embargo, en ese momento fueron ideas disruptivas, fueron ideas posibilitadoras de una revolución que estaba a las puertas de producirse. Y estas ideas tuvieron consecuencias importantes hacia lo penal. Las tuvieron en ese momento, o sea, las tuvieron hacia las ideas penales que se gestaron en el siglo XVIII, pero las tienen también hoy, porque la tesis que estamos sosteniendo es que esa forma de ver las cuestiones penales que se terminó de forjar, de tramar, de consolidar en la segunda mitad del siglo XVIII europeo, son básicamente a grandes rasgos las formas de entender las cuestiones penales que hoy tenemos en la actualidad, en el siglo XXI, en Europa y también en la Argentina, en Latinoamérica, etc. El Estado liberal frente al delito y la pena, ¿no? Esta palabra liberal que hoy está tan en discusión. Estamos hablando de liberal en aquel sentido, liberal del siglo XVIII, ¿no? Entonces acá decimos, producto de esa desconfianza al poder monárquico, el delito y la pena deben estar en la ley como expresión de la voluntad de los ciudadanos. Una primera consecuencia de esas teorizaciones políticas, de las teorizaciones burguesas del siglo XVIII es, bueno, la potestad de definir qué conductas deben prohibirse, qué conductas deben perseguirse y castigarse, ya no va a residir en la voluntad del soberano, sino que deben residir en la ley, entendiendo la ley como la expresión de voluntad de esos ciudadanos libres, iguales y racionales, de esos sujetos políticos que hoy tienen derecho o deben tener derecho al ejercicio de la cosa pública. La ley va a ser el instrumento que diga qué es delito y qué no lo es, y también el que diga qué castigo corresponde a determinado delito. Y sobre todo acá hay una idea que me parece que es muy importante y que a veces no tiene tanta presencia en este tipo de narrativas o en este tipo de reconstrucciones, que es la idea de que yo quiero aclarar que no estoy diciendo que en el siglo XVIII se haya inventado todo esto, más bien el siglo XVIII fue como un punto de arribo, vino a recoger una serie de transformaciones que en Europa se venían produciendo desde mucho antes, del siglo XII, XIII probablemente, algunas un poco antes, otras un poco después, pero en todos esos siglos la noción de que el delito, el crimen, la desobediencia suponía un daño que una persona causaba a otra, comenzó lentamente a mutar hacia una percepción diferente que se terminó de consolidar en el siglo XVIII y que es la idea de que quien comete un delito, además de causarle un daño a otro o a otra, además de eso y principalmente, incluso por sobre eso, comete una infracción a la ley del Estado. Esto tiene mucha importancia. El pasaje de la noción de daño a la noción de infracción nos va a reconfigurar la manera de entender los delitos y va a tener consecuencias muy importantes. Si uno mira las formas de entender aquello que llamaban delito, crimen, etcétera, previo al siglo XIII europeo, en la época de los reinos germánicos, por ejemplo, esas definiciones, esos conceptos en general convocaban la idea de que una persona le estaba cometiendo un daño a otra, estaba ofendiendo a otra, y solían generar una reacción entre esas personas, o mejor dicho, entre sus familias, sus tribus, sus clanes de pertenencia. El delito o la agresión despertaba una especie de guerra entre pares, guerra entre miembros de una comunidad, miembros de una tribu, etc. Guerra entre dos partes en pie de igualdad. A partir de la Inquisición, a partir del siglo XIII, comienza a desfigurarse, a transformarse, a metamorfosearse esa perspectiva, y al considerar a la ley como el instrumento que define qué es delito y qué no, primero la voluntad del soberano y luego la ley, se empieza a perfilar una noción diferente, la idea de que quien comete un crimen, un delito, más allá de estar dañando a otro, está también y sobre todas las cosas violando la ley del Estado, está desobedeciendo al Estado. El Estado, bajo esta perspectiva, que insisto, se fue desarrollando a lo largo de varios siglos y terminó de consolidarse en el siglo XVIII, pasa a ser el perjudicado por aquellas conductas que llamamos delito. Y la víctima, que ya no va a ocupar un lugar central como lo venía ocupando antes bajo la noción de daño, va a tener que buscar su reparación por otra vía, que es la vía civil.
Acá se produce y termina de operar en el siglo XVIII la distinción entre lo civil y lo penal, sobre la base de la distinción entre lo público y lo privado. Lo que antes era entendido entonces como un daño entre particulares y por lo tanto algo propio de lo privado, de la esfera de lo privado, de lo propio de esas dos personas o esas dos familias, comienza lentamente a pasar a un plano diferente. El delito convoca la noción de lo público, de lo que importa a toda la comunidad. El que comete un delito desobedece el mandato del Estado y por lo tanto está afectando no solo a la víctima específica, sino ante todo al rey o luego al Estado. Álvaro, una pregunta. Y por supuesto. No sé, ¿no? Ahora se me viene a la cabeza, ¿viste? Cuando vemos las películas esas de la Edad Media, que por ahí no sé si era un delito, un crimen, o más que nada una ofensa, una falta de respeto, que lo retaban a un duelo y era muerte, ponele. El Estado era como cómplice, entonces era como que avalaba la justicia por mano propia, por así decirlo. ¿Puede ser? ¿O no, nada que ver con esto? No, sí, sí, claro, claro. Es que en un esquema, depende de qué momento de la Edad Media sea, pero en un esquema en que el delito es entendido como un daño entre particulares, la búsqueda del establecimiento de la verdad y la consecuencia que corresponda a ese problema, en principio tenía lugar entre los particulares. Entonces, cuando se planteaba un conflicto de esta naturaleza, por ejemplo, en el antiguo derecho germánico, eran las propias partes involucradas, quizá no personalmente el ofensor y el ofendido, porque todavía esa noción de individuo no había surgido como surgiría después, en el siglo XVIII, ¿no? Como el individuo como sujeto de derechos. Pero sí quizás el representante de la familia, el jefe de la tribu, entablaba una controversia con el jefe de la otra, a las que pertenecían ambas partes, el ofensor y el ofendido, y las formas de tramitar ese proceso, ese problema, eran formas privadas. Y eso generaba o bien una situación de venganza privada, o sea, la tribu del ofendido libraba una venganza, una batalla contra la tribu del ofensor, o bien la búsqueda de mecanismos composicionales. Esto es, bueno, tratamos de ponernos de acuerdo. Y quizás a través de una reparación podemos lograr la paz, restablecer la paz, lograr el cese de las hostilidades. No es que el Estado estuviera ausente, pero el Estado tenía un rol diferente, no estaba en el corazón de este esquema, porque el esquema no lo involucraba, involucraba un conflicto entre partes. Esto empieza a cambiar cuando el Estado asume un rol más preponderante en la sociedad, cuando aparecen especialmente los estados de la monarquía absoluta, y a partir de esta noción de la infracción, el representante del rey que llega a caballo con su séquito y dice, bueno, la persona que le ha robado cuatro ovejas a este otro desobedeció la ley del Estado y yo vengo a pedir una respuesta o una consecuencia, pero en nombre del rey que ha sido desobedecido. El damnificado es el rey, y ahí ese esquema se rompe. Ahí ese esquema de lo penal pasa a transformarse a ser un problema entre el ofensor y el rey, o el ofensor y el Estado. Y ahí es donde la víctima queda atrás. La víctima modernamente va a tener que buscar, si quiere una reparación, por una vía diferente, por la vía de lo privado. Lo público va a transitar en este esquema nuevo. ¿Está bien lo que va o te cierra lo que estoy diciendo? No sé Sí, si sí, responde va quedando claro. Sí, sí. bien. Esta cuestión de la distinción de lo penal y lo civil a veces también pasa por alto, pero el derecho penal surge en el sentido moderno, tal como lo entendemos hoy, aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVIII. Hasta entonces, el derecho que se daban los ciudadanos a sí mismos era el derecho civil, era el derecho de los ciudadanos por oposición al derecho natural. O sea, el derecho civil era el derecho de los hombres, en ese momento de los hombres propiamente dichos, hoy diríamos de hombres y mujeres, pero era el derecho de las personas, por oposición al derecho natural o al derecho divino. Luego, ese derecho de los ciudadanos va a empezar a compartimentalizarse, a descomponerse y se van a empezar a independizar ciertas áreas. Bueno, el momento en que el derecho penal aparece como algo diferenciado de lo civil es justamente el siglo XVIII, cuando aparece la noción de delito como algo distinto del daño entre particulares. Entonces, en este nuevo contexto, la respuesta estatal frente al delito se desentiende del conflicto original entre ofensor y víctima, no se satisface con la composición de este conflicto. Si hasta entonces un caso criminal, un caso de delito, suponía un daño entre dos partes y lo que tuviéramos que hacer en adelante para abordar ese problema tenía que ver con el conflicto original, su posibilidad de reparar o de acercarse, de dialogar,
o bien ante la imposibilidad de hacerlo, la guerra entre esas dos partes, la venganza privada, ahora la irrupción del Estado en este esquema va a generar que aquel conflicto originario quedara relegado a un segundo plano. Ya no importa el ofendido, ya no importa cómo rehacemos lo que hicimos o cómo lo deshacemos o lo recomponemos. Ahora lo que tenemos es un nuevo conflicto, algo diferente, y que se da entre el ofensor y el Estado. El Estado no se va a satisfacer con la composición de este conflicto. Aunque las partes se pongan de acuerdo y cesen las hostilidades entre ellas, el Estado va a seguir todavía reclamando alguna respuesta por la desobediencia de la que el Estado mismo es víctima. Perdón, Álvaro, Sí, o sea, la inclusión actual de figuras así como la mediación, la reparación, ¿serían una forma de intentar una vuelta a ese desentendimiento del Estado con la solución del conflicto? claro, son mecanismos extraños a esta lógica, bastante recientes. La justicia restaurativa incluso tiene unas cuantas décadas ya, pero son recientes si los ponemos en términos históricos. Acá estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, eh, que quizás en buena medida están impulsadas por una idea de romper con este esquema que acá estamos presentando como el esquema que se instaló en aquel momento y que se consolidó y llega hasta la actualidad. Son esquemas muy disruptivos. Ha sido muy difícil, muy trabajoso incluirlas en la legislación, incluirlas antes en el debate público, pensarlas. Hoy que algunas de ellas están incluidas, es trabajoso aplicarlas, cuesta mucho que un fiscal, que una jueza diga, bueno, si ustedes se ponen de acuerdo, yo no tengo nada más que decir. Estamos muy habituados a esta idea de que lo que es penal es de incumbencia del fiscal y del juez, es incumbencia del Estado. Y en todo caso nosotros podemos llevarle una propuesta, pero no tenemos el dominio sobre el caso. No podemos decir, miren, si nosotros nos pusimos de acuerdo, ustedes ya no pueden decir más nada. Finalmente la última palabra la tiene la fiscal, la tiene el juez, y si ellos se oponen y no están de acuerdo, no nos van a habilitar. Hay un tema con la víctima, ¿no? Yo hago una pequeña digresión con esto y en todo caso después lo retomamos, porque nosotros asistimos desde los años 60, probablemente del siglo XX, 1960 en adelante, a un resurgimiento del rol de la víctima en estos temas, a una recuperación del lugar de la víctima, cada vez tiene mayor protagonismo, y esto me parece que se aceleró mucho en los últimos años especialmente, pero esa recuperación de la víctima puede tener dos sentidos que son muy diferentes y a veces es difícil deslindar uno de otro. Una cosa es lo que hacemos en pos de que la víctima vuelva a recobrar protagonismo sobre la base de entender que ante todo debemos resolver el conflicto originario, esto sería justicia restaurativa, mediación, etcétera. Podemos decir, bueno, finalmente, ante todo, acá hay una persona que le causó un daño a otra, si recuperamos ese conflicto original, si le damos protagonismo a la víctima, si los ponemos a dialogar, quizás encontremos una mejor solución que el castigo. Esa es una lógica que va a contramano de esto, que viene a romper con esto, en todo caso a recuperar algunas ideas de aquel antiguo derecho germánico. Pero también en paralelo podemos ver que hay una recuperación de la víctima en un sentido diferente, para sumarla a un esquema inquisitivo, punitivo, como el que tenemos actualmente y que sí es compatible con todo esto. La víctima traída al proceso penal para sumarse como un acusador más, dentro de una lógica que es punitiva y no reparatoria. No es que la traemos para ver si se ponen de acuerdo, si pacifican ese conflicto, sino que la traemos para que también acuse, para que también impulse, para que también busque un castigo, así como antes lo buscaba solamente el Estado. Entonces, esos dos sentidos del uso de la víctima tendrían que estar bien diferenciados, porque en nombre de las víctimas a veces hacemos una cosa, a veces hacemos otra. Y, y son lógicas que chocan, son lógicas que están contrapuestas. Ni hablar cuando la víctima es también el Estado, ¿no? Cuando aparecen las figuras de los querellantes particulares, pero que son estatales. Y uno en un caso determinado tiene al Estado con el fiscal, pero tiene también al Estado con alguna institución agraviada, la FIP, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera, qué sé yo, Cedronar se podría meter. Y entonces uno tiene muchas víctimas que también son el Estado, paradójicamente. Entonces hay que ver por qué se trae la víctima, con qué sentido se la trae, para qué se la trae, qué se busca con eso, para poder evaluar en cuál de las dos lógicas estamos. Buenísimo, gracias. Bien,
Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el pasaje de la noción de daño, la noción de infracción y las consecuencias que va a traer para la manera de entender a la justicia penal o a la intervención del Estado en este esquema. Hay también algo muy interesante con relación a la imagen del delincuente o del sujeto que comete el delito que se gesta bien en el siglo XVIII. Nosotros habíamos dicho antes que una de las condiciones de posibilidad de esos discursos liberales que buscaban la reforma de las maneras de ejercer la política y el acceso de la burguesía al poder político era la afirmación de la libertad de las personas. Todas las personas, por nuestra condición de tales, somos libres, somos iguales, somos racionales. Eso es condición de su carácter político, de su subjetividad política. Ahora bien, si las personas son libres, si por el hecho de ser personas eso nos da el atributo de libertad, entonces la conclusión es que también lo son cuando cometen delitos. Y ahí aparece algo muy interesante para pensar, que es la persona que delinque lo hace porque elige hacerlo, lo hace en uso de una libertad. Y en el siglo XVIII van a aparecer imágenes de esta libertad que nos trasladan a la noción de culpabilidad, una noción que está muy enraizada en nuestra cultura, ¿no? No solo en nuestra cultura jurídica, en la moral, en la religión, etc. La idea del sujeto libre que pudiendo elegir el bien elige el mal y en consecuencia es culpable, es responsable de su mala decisión. En esta noción de culpabilidad descansan las bases esenciales del derecho penal. Castigamos al que hizo el mal porque pudo y debió haber hecho el bien. Ahora, si miramos los discursos de la Ilustración, esa idea de la libertad, esa imagen de la libertad no es siempre la misma. Tenemos por lo menos dos formas de concebir la libertad que van a tener consecuencias importantes en términos de cómo se justifica el castigo. Para algunos autores, por ejemplo para Kant, la libertad era absoluta. La noción del sujeto libre entendía en los términos del libre albedrío. Esto significa, si la libertad es absoluta, que siempre las personas pueden elegir el bien. No importa cuántos condicionamientos tengan, no importa cuántas dificultades hayan podido tener, en todo caso, como lo enseñan las religiones o la religión judeocristiana por lo menos, si la persona tiene dificultades, esas dificultades son pruebas a las que debe sobreponerse demostrando su fe, pero siempre es libre y siempre puede elegir el bien y por lo tanto siempre va a ser responsable de sus actos independientemente de cuáles sean las circunstancias que lo condicionen. Siempre debe superar esas circunstancias. Acá la libertad es entendida en términos absolutos. Pero junto a esa noción de libertad que vemos en Kant, hay una segunda imagen de la libertad que es muy interesante también y que va a tener consecuencias en términos de cómo entendemos a la pena, que es la que está en Bentham o en Beccaria también. La idea de que si bien las personas son libres, sus decisiones no empiezan y terminan en ellas, sino que dependen o están orientadas o están condicionadas o motivadas por ciertos estímulos que son externos al sujeto. Entonces nosotros actuamos tomando decisiones, pero el sentido de las decisiones va a estar condicionado, influido, orientado por ciertas cosas que no nos pertenecen, que están afuera y que nos van a persuadir de hacer o no hacer determinadas cosas. Esta segunda noción de libertad, que no es absoluta, que está relacionada con esos estímulos externos, va a ser muy importante para dar lugar a toda una serie de desarrollos acerca de la pena y los sentidos de la pena que vamos a pasar a ver ahora. Si nosotros entendemos la libertad como libre albedrío, sería el primero de los sentidos, el de Kant, esta idea de libre albedrío conecta con la idea de reproche. Si somos absolutamente libres, es justo que se nos reproche la mala decisión que tomamos. Y también con la idea de retribución. La pena retribuye, devuelve el mal causado. El que hizo mal hay que devolverle con un mal similar al que causó. De acá surge lo que se llama el modelo de la pena justa. La idea de el castigo se justifica por la propia justicia intrínseca de hacerlo. Es justo castigar al que hace el mal. Este es uno de los grandes pilares en los que se asientan la legitimidad del castigo en los estados modernos. Si nosotros, en cambio, adoptamos el otro sentido de libertad, esa idea se conecta con la idea de la disuasión. Si hay ciertos estímulos externos que orientan las decisiones de las personas, entonces la pena debe actuar como uno de esos estímulos que lo haga elegir mejor, que lo haga elegir el bien.
la pena debe estimular la obediencia. La pena debe ser un dispositivo para la disuasión. La amenaza penal debe presentársele a la razón del sujeto, a su capacidad de entender, como un estímulo disuasorio. Que diga, bueno, yo me voy a beneficiar si me quedo con estas 4 ovejas, pero sé que si me quedo con estas 4 ovejas me voy a comer 20 latigazos. Entonces ahí las cuentas no me dan. Ahí pienso que en el cálculo de costos y beneficios no es negocio. El dolor que me va a causar recibir ese castigo es mayor que el placer que me daría poder quedarme con aquello que me quiero quedar. Y en consecuencia, decido no hacerlo. Prefiero elegir otra cosa. O sea que en esta segunda noción de libertad está la idea de que el castigo puede cumplir una función diferente que en la primera. El castigo ya no es un acto de justicia, es un mecanismo o dispositivo de disuasión. Voy a usar el castigo para que la gente no cometa delitos. Acá aparece la idea o el modelo de la pena útil, la idea de la prevención del delito. Vamos a castigar para prevenir los delitos, vamos a castigar para evitarlos. En el primero castigamos por razones de justicia, es justo hacerlo. En el segundo el castigo va a tener una finalidad, va a ser un instrumento al servicio de una finalidad, en este caso prevenir el delito. Entonces ahí vemos cómo una misma idea, la idea de la libertad de los sujetos, cuando es entendida de 2 modos diferentes con estos matices, da lugar a 2 formas de entender el castigo que también son diferentes y que se corresponden con cada una de ellas. Ahora, lo interesante, y con esto empezamos a acercarnos a la idea central que quiero transmitirle como un aporte de este momento a las maneras de entender lo penal hoy, es que ambas vertientes, ambas concepciones del sujeto y ambas ideas sobre el castigo que se corresponden con esas concepciones van a desembocar en un terreno común, y ese terreno común es la obligación de castigar. En los discursos de Ilustración aparece la obligación de castigar por razones de justicia, en primer lugar. Acá volvemos a Kant, libre albedrío, pena retributiva, modelo de la pena justa. El fin de la pena es restablecer la moralidad y la justicia. Es necesario penar por penar, porque solo a través del sufrimiento del culpable se cumple con el imperativo categórico. Poner en marcha el proceso para investigar una infracción y penar a quien se haya hallado culpable son deberes ineludibles para la autoridad que surgen del mandato moral absoluto de castigar. La impunidad, en este caso, es intolerable por razones de justicia. La imposición de la pena desde este esquema no está supeditada entonces a la consecución de la paz, a la disuasión, es incondicional. Sirva o no sirva, sea útil o no, el castigo es un deber moral ineludible del Estado. Y acá va a aparecer la famosa frase de Kant, de Metafísica de las Costumbres, aquella que dice: incluso si la sociedad debiese disolverse con el consentimiento de todos sus miembros, si por ejemplo un pueblo que habita una isla decide separarse y dispersarse por el mundo, el último homicida que esté en prisión debería ser ejecutado antes, con el fin de que todos conozcan el valor de sus actos y que la sangre derramada no recaiga sobre el pueblo que no haya querido ese castigo, ya que podría ser considerado como cómplice de esta violación de la justicia pública. O sea, la idea de que hay que castigar incluso cuando ya no es necesario, cuando ya no va a haber más sociedad, cuando se disuelva el pacto social, igualmente es necesario antes, por un imperativo moral, castigar. Si nosotros pensábamos que siglos antes habíamos entendido que la reparación, el acercamiento, la composición eran maneras válidas, legítimas de solucionar estos conflictos, esta obligación de castigar sobre base moral claramente rompe aquel esquema y cierra toda posibilidad de que las partes se encuentren, medien o existe una mediación, un acercamiento, una reparación que pueda poner fin a este problema. La obligación de castigar también va a estar fundada en razones de prevención, que es la segunda de las vertientes. La disuasión, para ser efectiva, exige que el castigo sea cierto, inexorable, inflexible, necesario en el sentido de la palabra de no puede no haber castigo. Y esto por razones de la propia efectividad de lo que estamos haciendo. Si nosotros vamos a utilizar la amenaza penal como un incentivo a portarnos bien, a obedecer, esa amenaza penal va a funcionar como incentivo en la medida en que se cumpla siempre. Si el sujeto libre
pero atento a sus opciones y a las consecuencias que ellas tengan, cree y tiene razones, su experiencia le indica que en caso de cometer un delito en alguna ocasión puede ser castigado, en otra ocasión puede no ser castigado, entonces se va a resentir el efecto disuasivo. Para que haya una verdadera disuasión, el sujeto tiene que saber que inexorablemente si comete el delito será castigado, si no, no funciona. Si no, no funciona. Entonces es condición de eficacia de las fórmulas preventivas del castigo que el castigo se aplique de manera inexorable. La impunidad, cuando se presenta, resiente esta simetría que tiene que haber entre delito y castigo y entonces pierde efectividad la disuasión. Beccaria lo ponía en estos términos. Él decía, en ocasiones nos abstenemos de penar un delito poco importante cuando el ofendido lo perdona. Se trata de un acto de generosidad, pero contrario al bien público. Fíjense la distinción, el acto de generosidad que pertenece a la esfera de lo privado, lo que acuerdan las partes, el bien público, el interés público que aparece como un obstáculo a eso. Un particular puede perfectamente no exigir la reparación del daño causado, pero el perdón que otorga no acaba con la necesidad del ejemplo. El derecho de penar no pertenece a ningún ciudadano particular, sino a las leyes que son el órgano de la voluntad de todos. Un ciudadano ofendido puede renunciar a su porción de este derecho, pero no tiene poder alguno sobre el derecho de los demás. Beccaria incluso estaba en contra de los indultos, porque entendía que el indulto, aun cuando no era el perdón del particular, sino que era el perdón del propio Estado, también resentía la eficacia de este modelo disuasivo. Si el soberano o el gobernante es el que decide perdonar, también está mandando a la sociedad un mensaje de que no siempre al delito le sigue la pena y por lo tanto no siempre se va a presentar como esa opción disvaliosa que contraponga la voluntad o el beneficio que el sujeto ve en el delito. Entonces, de manera interesante, vemos que aquello que el Estado define como delito, por el hecho de ser definido así, ingresa a la esfera pública y desde el momento en que lo hace, que sale de lo privado, que deja de ser un problema de partes, de particulares, y pasa a ser un problema público, ya no va a poder ser reparado. La reparación no va a tener lugar en este esquema. No puede ser perdonado, no puede ser objeto de un acuerdo. La pena entonces es necesaria, sea por razones de justicia, el esquema de Kant, sea por razones de prevención, en el esquema de Beccaria. El castigo, en esta lógica, no va a ser una alternativa de última instancia, va a ser una regla general. Por una o por otra razón, el castigo se erige como la consecuencia necesaria de un delito. Y aquí llegamos entonces a este concepto de racionalidad penal moderna, que es, digamos, el concepto teórico que a mí me interesaba abordar, que lo estoy abordando desde el punto de vista del trabajo de un autor, Álvaro Pires, un autor contemporáneo, un criminólogo, yo no sé si es canadiense, que trabaja en la Universidad de Ottawa, Canadá, habla francés, pero trabaja en la parte francesa de Canadá. Él va a plantear que todas estas características que insisto, no nacen en el siglo XVIII, pero se terminan de ensamblar, de tramar, de conformar en el siglo XVIII, que nos muestran, por un lado, una justicia penal que va a ser estatal y no de las partes, que va a ser vertical, que va a estar impuestas a las partes que se encuentran subordinadas a ellas, una justicia penal que no interviene en el conflicto, que interviene en el conflicto entre infractor y Estado a través del castigo, que no se mete en el conflicto ofensor-ofendido, o sea, que no repara, no restituye, no concilia. La justicia penal deriva eso en la justicia civil, esto último. Se reserva para sí el primer conflicto entre el infractor y el Estado, sumado a esta imagen de delito como infracción a la ley formal del Estado, capaz de destruir al propio Estado, capaz de conducirnos a la anarquía, sumado a esta idea del sujeto que comete delitos como un ser libre, con las variantes que nosotros hemos visto, y sumado a estos modelos de la pena que acabamos de ver, todo esto, todas estas modificaciones en la idea de la justicia, en la idea del delito, en la idea del sujeto, en la idea de la pena, son los que conforman en la segunda mitad del siglo XVIII y hasta la actualidad lo que él denomina la racionalidad penal moderna. Cuando hablamos de racionalidad, lo que estamos queriendo referir es no un sistema, sino
una manera de ver, de pensar, de sentir y de actuar con relación a algo que nos atraviesa, ¿no? No se trata solo de que la ley diga algo, de que el gobernante tenga esta concepción, de que en la cultura judicial aniden estas ideas. En todos y todas quienes pensamos las cuestiones penales, estas ideas aparecen. La idea de que frente a lo penal, la característica de la justicia va a ser esta, la característica del delito es esta, la noción de los sujetos, los modelos de pena que deben intervenir son estas. Y Pires grafica la racionalidad penal moderna a través de una metáfora que es la metáfora de la botella de moscas. Él explica con esta metáfora cómo operan las mentalidades penales modernas desde el siglo XVIII hasta la actualidad en Occidente. ¿Qué son las botellas de mosca? Bueno, las botellas de moscas eran botellas, dispositivos que se usaban para atrapar moscas en la antigüedad, ¿no? Ustedes saben que cazar moscas es una actividad de tiempo completo. Uno tendría que estar con la paletita ahí a tiempo completo dándole a la mosca, buscándola. Si uno se va al trabajo y vuelve más tarde y pone la ventana abierta, se le llenó de moscas porque no estaba ahí para combatirlas. Entonces, existían estos dispositivos que eran una especie de trampa que uno podía dejar, irse a trabajar y cuando volvía encontraba las botellas atrapadas dentro de ese dispositivo. ¿Y cómo eran las botellas de moscas? Bueno, las botellas de moscas tenían, ustedes me perdonarán por la precariedad del dibujo, del gráfico, pero tal vez contrataremos un diseñador gráfico para que mejore estos cuadros, pero bueno, las botellas de moscas tenían una apertura grande, esto era la boca de la botella, abierta, generosa, que invitaba a la mosca a entrar, ¿no? Luego le seguía como una especie de cuello de botella muy estrecho, como en forma de embudo, y abajo otra vez se abría con bastante amplitud. Entonces, la mosca ingresaba a la botella de moscas por la apertura, que estaba por supuesto abierta, no había ninguna tapa, atravesaba ese cuello estrecho y llegaba al fondo de la botella. Y cuando llegaba al fondo de la botella se ponía a dar vueltas en el fondo buscando una salida. Por razones que desconocemos, porque yo creo que nadie le habrá preguntado a ninguna mosca, y si le preguntó no creo que hayan respondido, las moscas no volvían por el cuello de la botella, quizás porque lo veían muy estrecho y lo veían inseguro y no se animaban, y entonces seguían dando vueltas en el fondo buscando una salida que no encontraban y terminaban muriendo en el fondo de la botella. Cuando llegaba la tardecita del laburo se encontraban con las moscas muertas en el fondo de la botella, a pesar de que la botella siempre estaba abierta y que la mosca hubiera podido salir con solo recorrer el camino inverso. Lo que sostiene Pires es que la racionalidad penal moderna, esta forma de entender y de pensar las cuestiones penales que construyeron o terminaron de perfeccionar los ilustrados en la segunda mitad del siglo XVIII y que nos sigue atravesando en nuestras formas de entender lo penal actualmente, se comporta respecto de lo que nosotros consideramos delito como una botella de moscas. Cuando nosotros a un problema económico, político, sociológico, cultural, en fin, con las múltiples aristas que pueda tener, lo definimos como delito, en el acto mismo de definirlo como tal, lo hacemos ingresar a la racionalidad penal moderna, a esta manera rígida, formal, de entender y de procesar los problemas penales. Colocamos a ese problema en el sistema penal o en la racionalidad penal moderna como la mosca ingresaba a la botella y lo condenamos inexorablemente a dar vueltas en el fondo de la botella así como lo hacía la mosca. Y entonces definimos, no sé, al uso de drogas como un delito y en consecuencia las preguntas habituales, las discusiones o los debates que aparecen, no en estos ámbitos donde justamente venimos a problematizarlo, pero en la conversación pública, en las decisiones políticas, inmediatamente empezamos a pensar en la policía, las fuerzas de seguridad, la prevención, las balas, los patrulleros, mandamos fuerzas, cambiamos las leyes penales, pensamos en aumentar las penas, pensamos en códigos procesales más modernos. Todo nos remite a ese fondo de catálogo que son las soluciones habituales del sistema penal. Tenemos una enorme dificultad para pensar siquiera un problema que hemos definido como delito por fuera de ese repertorio habitual que nos ofrece el sistema penal como soluciones posibles. Lo condenamos a dar vuelta en el fondo de la botella de la racionalidad penal moderna, olvidándonos que el sistema penal es uno de los sistemas de regulación jurídica que tiene la sociedad, pero no es el único, es quizás el más doloroso, el más grave, pero no es el único porque las sociedades tienen otros sistemas de regulación jurídica y también tienen otros sistemas de regulación que no son jurídicas, sistemas de regulación social, sistemas de regulación más informales. Un chat de WhatsApp es un sistema de regulación.
un asado con amigos o amigas, una noche en una pizzería o en una cervecería, es un sistema de regulación. Cuando uno hace un chiste en un chat de WhatsApp y alguien considera que ese chiste está desubicado o que ofende a alguien, viene una sanción, viene una respuesta. La sanción puede ser que lo expulsen del grupo, puede ser que se burlen de esa persona, puede ser una discusión, pero son también mecanismos de regulación. Nosotros, con lo penal, desde el momento que lo definimos como tal, condenamos al problema a tramitar únicamente dentro del sistema penal y de esa manera le impedimos, como a la mosca que no quería salir, poder ser abordado desde instancias diferentes que las del sistema penal. O por lo menos se lo ponemos muy difícil. A mí me parece, pero esto ya no es de Pires, esto ya es mío, así que no vamos a hacer cargo a Pires en esto, que nosotros podemos ver esto en ejemplos muy tangibles en nuestra actualidad, ¿no? Hasta hace un mes más o menos, la verdad que los tiempos van pasando, la discusión pública se va corriendo de manera muy acelerada, pero hasta hace 2 o 3 semanas había una enorme preocupación por el narcotráfico en Rosario e inmediatamente empezamos a dar vuelta en el fondo, ¿no? Y a decir, bueno, ¿cuántas fuerzas federales había que desplegar en Rosario? ¿Cómo llevamos el Código Procesal Penal para hacer aparentemente más ágiles los procesos y más efectivos? ¿Cuánto había que aumentar las penas? ¿Qué medidas en las cárceles debíamos tomar para controlar? Inmediatamente la discusión fue para ese lado. Y tenemos como este ejercicio de reflejo, lo tiene la política, pero también nos subimos a eso, porque no está solo en la política. Creo que todos formamos partes y todas de esa lógica, de esa manera de pensar, y es difícil corrernos, dar un paso al costado y animarnos a pensar los problemas de un modo diferente. Pero podríamos pensar en algún contraejemplo. A mí me parece que un buen contraejemplo de esto, y en esto no lo hago cargo a Pirem, lo digo yo y lo podemos discutir, fue lo que viene pasando en la Argentina con el tema de la violencia contra las mujeres en los últimos 15, 20 años. Si nosotros pensamos en aproximadamente 2012, cuando el tema se instala fuertemente, especialmente en torno a el caso Marita Verón, los temas no de femicidios todavía, aunque también, pero especialmente de trata de personas, se instala como una preocupación pública central el problema de las violencias con las mujeres. El primer gesto que tiene la política es el de la botella de mosca, es decir, es pensar en las respuestas penales al problema. Y rápidamente modificamos el Código Penal, establecemos delitos de homicidio agravados cuando tienen que ver con estas problemáticas, creamos fiscalías especializadas, sancionamos leyes. El primer reflejo fue hacia el lado. Ahora, si uno ve la evolución de ese problema a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, me parece que ahí nos encontramos con un buen contraejemplo, con un caso que desbordó la botella de mosca, porque el problema de la violencia contra las mujeres empezó a ser discutido en otros ámbitos que no son los del sistema penal. Y empezó a atravesar también y a incorporar la discusión sobre el acceso real de la mujer a los puestos o las posiciones en los políticos, a discutir la posición de la mujer en el mercado de trabajo, en las empresas, en los lugares de poder, el techo de cristal, a discutir la posición de la mujer en la calle, a discutir el lenguaje, a discutir la manera en que hablamos, la manera en que invisibilizamos o no a la mujer en nuestra manera de hablar. Entonces, independientemente de las posiciones que tengamos con relación a estas cosas, se empezó a problematizar e instalar en la discusión pública problemas, aspectos importantes sobre una problemática determinada que no son las de su definición como delito y los castigos o las consecuencias que debe dársele ese problema entendido como delito, sino que trascendieron y fueron a esferas donde el problema se debatió en otras de sus dimensiones, quizás incluso hasta con mayores posibilidades de éxito a largo plazo. Cuando uno piensa en eh, chistes machistas que años atrás hubieran causado gracia dentro de un grupo determinado y que hoy quizás ese mismo chiste dentro de ese mismo grupo ya genera reacciones diferentes, algunos seguirán riéndose, otros lo harán con un poco de vergüenza, alguno se enojará por ese chiste, alguno dirá, che, ojo, ese chiste hacelo acá, pero no lo vayas a decir allá por tal cosa. Esto que puede ocurrir en un asado, esto que puede ocurrir en un bar o puede ocurrir en un grupo de WhatsApp, nos está mostrando que hay cosas que cambiaron y esos cambios no se dieron en el derecho penal o en el sistema penal. Esos cambios se dieron en otros sistemas de regulación que no son los mismos. Entonces, me parece que eso nos muestra como contraejemplo la posibilidad de que un problema que puede tener una dimensión penal, sobre todo en sus aspectos más dramáticos, cuando la violencia se vuelve homicidio, se vuelve maltrato, etcétera,
también tiene otras dimensiones, otras múltiples capas que no son necesariamente de lo penal, los micromachismos, por ejemplo, que pueden y deben ser abordados en otras instancias, de otras maneras, y convocar una discusión más amplia y más enriquecedora, y que quizás a largo plazo pueda incluso generar modificaciones más profundas. Ahora, eso que yo creo que pasó ahí o que está pasando ahí, es algo que podría pasar también con relación a cualquier otro problema que definamos como delito. Pensar los problemas de drogas por fuera del esquema penal, no necesariamente cancelando el sistema penal, pero sí abriendo esta botella y dejando que el problema transcurra o discurra en otros ámbitos, con otras características, con otros abordajes y demás, es una manera de venir a romper o a poner en crisis este encierro al que sometemos cualquier problema social, económico, cultural al que definimos como delito desde fines del siglo XVIII en adelante. ¿Cuál es el impacto de todo esto entonces? Esta racionalidad, esta manera de entender lo penal tiene 250 años más todavía de historia en Occidente. Nosotros hemos naturalizado a través del tiempo la obligación de castigar el delito, la imposibilidad de someterlos a otros ámbitos de regulación jurídica o social. Las políticas prohibicionistas no tienen tantos años, pero sus desarrollos contribuyeron a hacer ingresar el uso de drogas en la botella de moscas de la racionalidad penal moderna. La existencia de esta diplomatura es también un contraejemplo. Digamos, generar estos espacios donde los problemas de drogas puedan ser abordados desde una perspectiva diferente ya es una pequeña fisura que se hace en una racionalidad muy consolidada y muy rígida. Si nosotros pensamos el impacto en las políticas de drogas, la definición del uso de drogas como delito ha trasladado el uso de drogas de la esfera privada a la esfera pública. Esta discusión constante, permanente en los grandes fallos judiciales sobre si aquel que está fumando marihuana en una plaza lo hace en el ámbito de lo privado o trasciende y afecta al ámbito de lo público. Bueno, el derecho penal, la racionalidad moderna en lo penal ha contribuido a que esos casos tiendan a ser llevados a la esfera de lo público. Neutraliza la racionalidad penal moderna los argumentos sobre el daño o sobre sus proyecciones a terceros, porque al Estado le interesa la infracción. Cuando uno trata de dar la discusión sobre, bueno, cuál es el daño que se genera, cuál es el daño a la salud pública, cuál es el daño a los demás, la respuesta suele ser, no estamos hablando de daños, estamos hablando de la infracción a la ley del Estado, estamos hablando de la desobediencia. Entonces es difícil hacer ingresar este tipo de discusiones cuando al Estado lo que le interesa es haber sido desobedecido en su mandato. Encierra el problema en el sistema formal y autosuficiente del sistema penal. Nuestra ley de drogas, la anterior ley de drogas, las políticas prohibicionistas en Argentina y en el mundo han venido a hacer de esta temática una mosca más a ser encerrada dentro del sistema penal con todas las dificultades que eso tiene. Neutraliza también otros abordajes posibles, sobre políticas de salud, sobre políticas de prevención de daños, etc. Otras múltiples dimensiones y capas que ustedes afortunadamente en esta maestría están abordando, habitualmente están secundarizadas, dejadas muy atrás en las discusiones públicas acerca del problema de drogas. Sin embargo, y con esto quiero quedarme y cerrar esta primera parte, la botella de mosca siempre está bien. Me parece que es el gran mérito de la metáfora que usa Pires para explicarlo. Nadie nunca la tapa. La mosca no sale porque probablemente vea difícil, vea complejo ese camino de regreso por lo estrecho del cuello. Y es evidente que las dificultades para pensar en otras formas de abordar los problemas relacionados con las drogas o el uso mismo de la droga estén ahí presentes. Pero la botella está abierta y siempre puede derramar. Y el sistema penal, con la forma de pensar lo que tenemos actualmente, es un sistema posible, pero no es el único. Estos problemas, los problemas relacionados con los delitos, se han pensado de otra manera antes y se pueden llegar a pensar de otra manera también después. Ha sido una construcción que tuvo un tiempo, tuvo un lugar, tuvo razones de contexto que la explican, pero que no necesariamente están ahí, que no pertenecen a la naturaleza de las cosas, que han sido puestas, que han sido sostenidas, que son replicadas, que son naturalizadas, pero que no por eso dejan de ser construcciones siempre sujetas a la discusión, a la redefinición, a la problematización y a la transformación y el cambio. Bien,
Yo con esto cerraría esta primera parte, vamos a dejar de compartir, para ver si hay algún comentario, alguna observación. Me gustaría escuchar si tienen ganas de hablar, por supuesto, sobre estas cuestiones. Tengo una pregunta, no sé si lo mencionaste, quizá me lo perdí. Si no viene del derecho penal, la modificación que comentaste, cuando se menciona que luego de femicidios y de fracciones por trata de blancas o trata de personas. En cambio, no pasó, como por ejemplo con narcotráfico, la violencia en Rosario, como mencionaste. ¿Qué se puede tomar de ahí para poder llevarlo a, por ejemplo, el impacto de la criminología en el uso de drogas, que te persiguen por estar en una plaza? ¿Cómo podemos pensar que afuera del ejemplo de la botella, de la mosca en la botella? No sé si fui claro. No entendí bien la pregunta. ¿Cómo podemos hacer para traer, eh, como sucedió, como decís, que algo cambió en la sociedad, que ahora no hay más chistes machistas o que se interpelan, o que el derecho penal no lo modificó, pero sí se modificó a través de otras ramas de derecho, con eh, femicidio y feminismos? ¿Cómo podemos traer eso hacia la criminología con el uso de drogas? Bueno, a mí me parece que se están haciendo muchas cosas. Es decir, Luis esto lo sabe mejor que yo y puede describirlo y dar cuenta de esto. Hay movilización pública y movilización social desde hace muchos años, con marchas, con congresos, con diplomaturas como esta. Se están abriendo espacios de discusión como estos, que me parece que son importantes. Estamos hablando de una racionalidad, o sea, de una manera de entender un tema que tiene 3 siglos casi, y tenemos que escaparle a la idea de que esto se soluciona rápidamente de un día al otro, por ejemplo, sancionando una ley diferente. Esto no es casi caer en la Mm, misma trampa en la que estamos. Ahora, estas pequeñas grietas que se van abriendo en espacios como este que nos está convocando hoy, en las movilizaciones permanentes, me parece que son formas, llamémosle contraculturales, por ahí es un poco ambicioso el término, de empezar a poner en discusión si los problemas que habitualmente se discuten en materia de drogas son problemas siempre penales o son problemas necesariamente penales, o cuándo lo son y cuándo no, o son problemas de otras características. El tema es tomar conciencia de que lo que está enfrente de esto no es solo una ley que puede ser derogada de la noche a la mañana, como cualquier otra ley. Es mucho más que eso, es una cultura sedimentada, naturalizada, es un conjunto de prejuicios y de creencias y de convicciones muy arraigadas, que suelen trazar conexiones directas, mecánicas, entre un pibe que fuma en una plaza un porro y un narcotraficante que mata o que tiene todo un negocio y toda una estructura criminal al servicio de eso. sí. Empezar a romper estas lógicas, empezar a entender que lo único que tienen en común es que el Estado los ha definido como delitos, pero que esa decisión es siempre problematizable y que las conexiones que establecemos entre una cosa y otra están ahí para ser evaluadas, discutidas y pensadas. Eh, Pasó en su momento con las políticas prohibicionistas con el alcohol también, ¿no? Mm, Definición de una cierta conducta como delictiva conlleva el armado de toda una estructura de persecución, de organismos especializados, de policía, etcétera, al servicio de esto, y bueno, toda una serie también de negocios y estructuras criminales que se montan a partir de esa prohibición. Pero me parece que este tipo de aperturas que estamos propiciando en espacios como estos son los que nos permitan empezar a desnaturalizar estas asunciones, mm, y empezar a entender que el hecho de que el Estado defina como delito ciertas conductas no está describiendo una situación necesariamente real por detrás, simplemente está evidenciando una definición que como tal puede y debe ser discutida de manera pública, y yo creo que lo está haciendo. Lo que pasa que el proceso es más complicado, porque hay ciertas violencias que son ostensibles y no se pueden negar, pero hay otras que resultan un poco más problemáticas de establecer. Vos, Luis, no Sí, sé. no, sí, no, 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 no. muy Yo bien. soluciones no puedo aportar casi ninguna, pero sí me quedo con esto de
a mí esta parte siempre me hace que me quede así, ¿no? Prestándole mucha atención. Y mientras vos hablabas, y sobre todo el final, ¿no? Tener en cuenta que la botella siempre está abierta. Yo cuando pensaba en la mosca mirando el tubito y diciendo esto es imposible, bueno, es también lo que muchas veces uno se plantea sobre, che, una regulación, no solo del cannabis, sino de todas las sustancias, y si lo miramos como la mosca, lo vamos a ver como imposible, pero no perder ese norte de que la botella siempre está abierta. Entonces, quizás empezar a pensar en función de esto, de la certeza de que la botella está abierta, las soluciones que obviamente no van a surgir hoy de acá, pero probablemente muchas surjan de esas cabezas que hoy están acá. Entonces, digo, hoy por hoy ya estamos pensando por fuera de la botella un montón de cuestiones, como estas y digamos, el ejemplo más claro que tenemos todos los que estamos acá, el cannabis medicinal, es haber pensado por fuera de la botella. Entonces, más que nada, es Yo te tener ese quería decir que ejercicio de empezar a pensar por fuera de la botella y no andar dando vuelta porque en esa vamos a morir cual moscas. Te quería Este, decir esto, Luis, vos, que vos podés dar cuenta de esto. Ciertos encuentros de clubes de cannabis, etcétera, que 10 años atrás, 15 años atrás eran clandestinos, eran en lugares secretos, uno entraba porque él le pasaba el dato, y que hoy se hacen de otra manera, se hacen en la rural, cosas que quizás 10, 15 años atrás eran impensables, ¿no? El cultivo legitimado, autorizado, regulado, y que uno pueda promocionarlo, publicarlo. Son pequeñas grietas y pequeñas fisuras que se van haciendo en algo que tiempo atrás parecía rígido y absolutamente imposible. Que existe una diplomatura oficial reconocida en una universidad pública de estas características es algo que quizás 10, 15 años atrás también era impensable. sí, sí, absolutamente. Sí, y también basado en evidencia científica, con los grandes adelantos que hay, no sé, bueno, Mechulán, que fue pionero, y llevándolo a la violencia, no hace falta hacer ningún estudio como para decir que ejercer una violencia sobre la mujer tiene algún bien. Eh, Hay que aprovechar eso, digamos. Más allá de Sí, las marchas, de las concentraciones, de los movimientos, la evidencia científica apoya que está todo más que bien. En sí. cambio, ya... Sí, sí. Yo entiendo que el ejemplo de la cuestión de género es como que era mucho más evidente. Entonces, o sea, hoy nadie puede discutir esas cuestiones. Ahora, en estas que estamos nosotros, todavía hay bueno, sí, sí, todavía. Bueno, es un mal ejemplo decir que hoy nadie puede discutir esas cuestiones porque de hecho las están discutiendo, pero me parece como muy Estamos increíble. discutiendo cosas que parecían saldadas, pero bueno, Exacto, estamos exacto, discutiendo muchas cosas que exacto, parecían exacto. ya... Es verdad, tengo que salir de esta burbuja en la que estamos en este momento, pero a ver, lo que digo es como que hay un consenso muy fuerte y está muy claro y es muy evidente y no es lo mismo cuando empezó a surgir esta cuestión que lo que es ahora. Tampoco es lo mismo lo que pasaba con nuestro tema hace 10 años, pero tiene muchas más aristas de discusión que vamos a tener que ir puliendo de a poco. Claramente, hoy, y yo sé a lo que apuntan un montón de las cabezas que están ahí, cuando pensamos en las restricciones, en lo que están pidiendo de evidencia científica, las cuestiones que están pasando hoy con el cannabis. Bueno, yo les digo, lo hicimos hace 10 años, con mucho menos volumen, poder, conocimiento, muchos menos médicos, mucha menos gente prescribiendo, mucha menos conciencia de esto. O sea que, digo, tampoco es que estamos en el fondo del tacho. Estábamos para dar esta batalla desde todos lados. Digo, eso fue, digamos, hemos ganado terreno más allá de lo que pase hoy. Entonces, sí, es mucho más discutible lo que estamos tratando de sostener nosotros, pero bueno, tampoco estamos tan mal. Estamos mucho mejor que cuando empezamos. Entonces, tomémoslo de ese lado. Puede estar lejos, pero la botella está recontra abierta. ¿Sí? Así que, bueno, sigamos con las preguntas, si no, así no se los hago largo. Yo quería hacer un comentario que, un poco hablando esto de la botella y de lo que son las construcciones,
algo que me quedó de otra de las clases de los seminarios que la da Daniel, que es un ingeniero agrónomo, que hay algo hasta de la forma de denominar, que cuando uno habla de cannabis, piensa más desde una perspectiva del cannabis medicinal que cuando uno habla de marihuana, lo termina ubicando en un lugar mucho más estigmatizado. Y digo, ahí claramente hay un reflejo de una construcción de la forma de denominar a esta planta, ¿no? Eh, y después una pregunta que me quedé pensando cuando hablabas en relación a esta perspectiva del castigo y que cuando uno lo pensaba desde la óptica de Kant, que tenía que ser un castigo que sea equitativo a ese delito en contraposición a un castigo que disuada el realizar ese delito. Me quedo como con la idea de que si el castigo tiene que disuadir, probablemente sea mayor la intensidad del delito en comparación con tratar de equiparar o resarcir ese delito, ¿no? No sé si es como un pensamiento que tengo que no sé si necesariamente es válido o no. Es así, tal cual. En general, todo este discurso de la Ilustración es visto en la historia del derecho penal como un discurso de garantías, de moderación, porque, bueno, veníamos de algo mucho más complicado, ¿no? Veníamos de las formas de castigo del llamado antiguo régimen europeo, eran formas espectaculares, crueles, el patíbulo como la representación, un sujeto llevado a una plaza pública, colgado, torturado, despedazado, el ejemplo de Demiens en el comienzo de Vigilar y Castigar, de cómo sufría esas famosas 1000 muertes un sujeto ante la mirada pública, ¿no? El castigo también como un espectáculo ritual frente a la comunidad, la gente vistiéndose los fines de semana, llevando a sus hijos para asistir a ese espectáculo que era la ejecución de un sujeto, donde en el fondo el soberano demostraba su poder y hacía temer, ¿no? Frente a esos modelos espectaculares y crueles de ejercer el castigo, pero también muy ineficientes, muy costosos, en el sentido de mucho dispositivo, organización y llamémosle dinero para despedazar un solo tipo, el liberalismo le va a oponer unas formas de castigar mucho más moderadas, austeras y económicas. La cárcel, que aparece en realidad como un sistema generalizado de castigo en el siglo XIX, pero que empieza a perfilarse bajo esa lógica de un castigo mucho más capilar, que va a dejar de ser público, va a pasar a ser privado, reservado, secreto, nadie va a ver cómo se ejecuta una persona en la cárcel o cómo una persona cumple pena en la cárcel, pero con una capacidad de alojar a mucha mayor cantidad de personas a un menor costo y a su vez de hacer dentro de sí algo muy interesante que es disciplinar, ¿no? Construir sujetos obedientes, sujetos dóciles, sujetos productivos para el trabajo, etc. Entonces, este momento del pensamiento sobre el derecho penal suele asociarse con una lógica de la moderación, de la garantía, de la disminución del castigo. En vez de despedazar públicamente un sujeto, bueno, los vamos a alojar en una cárcel y los vamos a hacer pagar simplemente su libertad durante un tiempo. Pero se da esta cuestión paradójica de que al mismo tiempo de que es un discurso más garantizador, si quieren más garantista, más de reconocimiento de derechos de las personas, también es un momento en que se consolida esta noción de la obligación de castigar, y en ese sentido es punitivista. No porque el castigo sea más severo, al contrario, es más moderado, más proporcionado que los anteriores, pero debe ser más inexorable, hay que castigar a todos. Y en esta dinámica aparece justamente lo que vos decís. Para las nociones del modelo de pena justa, el castigo debe parecerse, debe guardar una simetría con el delito, debe ajustarse, como la ley del talión, ¿no? Esta idea de que a determinada ofensa le debe corresponder un castigo similar. En cambio, Proporcionalidad. claro, en los esquemas disuasivos, el castigo debe tener un plus, debe tener un poco más para que la disuasión funcione, ¿no? No puede dar una suma cero. Es necesario que el castigo se presente como una amenaza un poco peor que el beneficio que le reportaría al sujeto el delito, el provecho del delito, porque solo de esa manera lo va a hacer desistir. Es cierto, esta idea está, y en el trabajo de Álvaro Pires, que me parece que Luis les debe haber compartido o les compartirá, también se trabaja esta idea. Yo no recuerdo si es ahí, porque él después escribe un capítulo sobre Beccaria, un capítulo sobre Kant, pero en alguno de ellos está estas dos maneras de entender el castigo. Una más proporcionada y ajustada al delito, otra que requiere de un plus
para poder disuadir y para que sea efectivo. Sí, que en esta sociedad capitalista moderna, en general el castigo está más puesto al bolsillo, ¿no? Es una de las formas de disuadir más comunes de encontrar, me parece. Por eso cuando Foucault escribe Vigilar y Castigar, la tesis central de ese libro podría ser entendida en el sentido de que no han sido las ideas las que propiciaron los cambios en las formas de castigar, sino que han sido otras necesidades, y él las reconstruye desde el plano de las prácticas. Él mira el pasaje del patíbulo a la prisión y dice, bueno, lo que ha cambiado acá es un diagrama, una forma de ejercer el poder, desde aquel diagrama soberano, espectacular, colorido, con olores, con formas estruendosas, a un diagrama más burocrático, disciplinario, gris, de oficina, y más oculto a través de los muros de las cárceles que no nos dejan ver lo que pasa ahí adentro. Pero todo esto encierra lo que se llama una economía política de castigos. Estamos economizando los castigos también por una cuestión económica, por un cálculo económico, ser más eficientes en la gestión de los recursos, castigar más al menor costo posible. La metáfora del panóptico, entre otras muchas cosas, nos dice que un solo vigilante puesto en el centro de una torre, de una cárcel circular con rejas, digamos, abiertas, uno solo podía, con solo girar su cabeza, ver y controlar a todas las personas que allí estaban alojadas. Es como el sistema más económico, había que pagarle el sueldo a una sola persona, o lo sumo 2 turnos a 2 de 12, no sé, o a 3 de 8, pero con solo tener uno ahí, que ni siquiera necesariamente tenía que estar atento porque los presos no lo podían ver a él, entonces él quizás no los estaba viendo en ese momento, quizás se había quedado dormido, pero la posibilidad de ser vistos estaba siempre presente. Poco para controlar a muchos, ingresa en una lógica de economía de castigos. Y eso tiene mucho que ver con el capitalismo, claramente. Esa búsqueda de eficiencia tiene que ver con el capitalismo. Gracias. A vos. Bueno, ¿cómo viene? No sé, Luis, cómo querés hacer o cómo quieren hacer en general. Podemos cortar ahora y retomamos la clase que viene, y la clase, el encuentro, la charla que viene. Vemos el positivismo, que es más bien cortito, y ahí hacemos toda la última parte, si te parece. O A si mí me no, seguimos un parece, rato más, como ustedes quieran. pero veamos qué les parece a ustedes. Si les parece, igual estas dos clases se van a terminar porque está dividido en dos clases, si les parece, y como quieran ustedes, no hay ningún problema. Por este lado Sí. vengo bien, pero me atengo a lo que diga el docente, que es el que va a guiar acá la presentación. Bien, hagamos una cosa. Álvaro, lo dejo a tu criterio. Podés cortar ahora o podemos dar la otra parte y terminarla en la otra, como quieras. Bueno, Es 1 hora y media. propongo, seguimos un ratito más, 10 minutos, y Dale, cerramos. Porque no dale. es mucho más lo que tengo para cerrar el positivismo, ¿sí? Y con eso ya lo vamos cerrando. Y en todo Perfecto. caso, si hay preguntas o comentarios, los podemos retomar la clase que viene o el encuentro que viene, y listo. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Parece. Bien, bueno, vamos entonces por ahí. Bueno. Bueno, el segundo momento entonces, el del positivismo, nos traslada, seguimos en Europa, pero nos traslada al siglo XIX, el siglo siguiente. Y acá el conflicto de fondo que nos interesa para entender qué aportes hizo este momento de la historia de las ideas sobre el crimen y el castigo es que hay un desplazamiento del conflicto que antes habíamos definido como un conflicto entre una burguesía que deseaba acceder al poder político y una nobleza que resistía ese lugar de privilegio. Luego de las revoluciones liberales que se producen a fines del siglo XVIII, esa burguesía se consolida en el poder político, y entonces el eje del conflicto va a cambiar hacia abajo. Esa burguesía que había mirado hacia arriba, ahora va a empezar a mirar hacia abajo y a atender el problema que ahora tiene con las llamadas clases peligrosas. Esta idea del surgimiento de las clases peligrosas en el siglo XIX es clave para entender el tipo de discursos que va a aparecer en este momento de la historia. Y para entender a las clases peligrosas tenemos que simplemente mencionar, porque no lo vamos a desarrollar esto, la incidencia que tuvo en Europa la revolución industrial, ¿no? Un proceso muy complejo que se desarrolló a lo largo de algunos siglos, pero que especialmente eclosionó en el siglo XIX, un proceso de innovación tecnológica, de transformación de los modos de producción,
¿no? Con la construcción de maquinaria, el tren a vapor, la maquinaria aplicada a la producción en serie, que revolucionó las formas de producción de riqueza, una riqueza que se basaba en una construcción casi artesanal, una producción casi artesanal de bienes en la Europa medieval, durante el mercantilismo, que de pronto, a partir de la incorporación de tecnología de maquinaria, comienza a dar lugar a la producción a gran escala, la aparición de la fábrica, la industria. Y allí donde las ciudades europeas hasta el siglo XVIII eran ciudades relativamente poco pobladas si las comparamos con la actualidad, con algunas excepciones como Francia, y en las que en general la producción de bienes estaba muy ligada a la figura del artesanado, pequeños talleres con 5, 10, 12 personas que trabajaban con sus manos y con herramientas más bien todavía precarias, con alguien que enseñaba el oficio y otros que lo aprendían, se va, por producto de la revolución industrial, a convertir o a rediseñar de un modo dramático con la aparición de la gran industria, ¿no? Un edificio enorme capaz de albergar a cientos de personas que, usando una maquinaria mucho más compleja y sofisticada, tenían la capacidad de, en el mismo tiempo, realizar una producción en serie, estandarizada de bienes. Esta nueva forma de producir que trajo la revolución industrial generó crecientes necesidades de mano de obra y produjo desplazamientos demográficos muy significativos. Desplazamientos de gente del campo a la ciudad, desplazamientos de gente desde las colonias que Europa tenía en África, especialmente hacia las sociedades europeas. Y las ciudades europeas en el siglo XIX se convirtieron en grandes metrópolis que empezaron a albergar a cientos de miles o millones de personas en un escenario que todavía no tenía las condiciones estructurales como para poder alojar a esa cantidad de gente, ¿no? Y entonces, si uno mira la literatura de la época, si uno ve el cine de la época, el teatro, nos vuelven retratos de ciudades europeas del siglo XIX, pestilentes, insalubres, superpobladas, ¿no? Uno piensa en Los Miserables de Víctor Hugo, piensa en los cuentos de Dickens, de Mark Twain, con esa pobreza en las calles, los mercados, chicos en la calle buscando trabajo, vendiendo diarios, robando pan. Esas ciudades europeas, producto de la revolución industrial, comienzan a presentar un escenario desafiante para esa burguesía que tenía que lidiar con esto como un problema, un costo, un sucedáneo de la revolución industrial. Esto, a grandes rasgos, como lo estamos diciendo, explica la aparición de la cuestión social. La cuestión social, ¿no? El problema de las masas desplazadas que migran del campo a la ciudad, que migran de las colonias a los centros periféricos, a los centros poblados de Europa, y que de pronto intentan insertarse en esa nueva industria. Algunos logran hacerlo, aunque en condiciones muy precarias de trabajo, jornadas extensísimas de trabajo, poca paga. Otros no logran hacerlo y quedan pululando en las calles, como aquello que Marx llamaba el ejército de mano de obra desocupada, ¿no? Pensemos el manifiesto comunista escrito en 1848, mediados del siglo XIX, en plena época en que esto sucedía y especialmente mirando la situación de Inglaterra. La cuestión social como la emergencia de un nuevo campo problemático que estaba conformado por estas masas de pobres que no lograban insertarse o lo hacían a duras penas en este nuevo esquema de producción. El surgimiento de disciplinas como la sociología o el servicio o la asistencia social como ciertos campos del saber que buscan dar una respuesta a este problema. Ahora, esto es de un abordaje más comprensivo del problema. Desde el abordaje de las élites, ese mismo problema tendió a ser interpretado en otra clave, la clave de las clases peligrosas. La idea de que esas masas empobrecidas, desplazadas, que estaban fuera del circuito de producción, representaban para los sectores más acomodados un peligro. Eran responsabilizadas por la propagación de enfermedades, la prostitución como uno de los grandes temas de la época, ¿no? La prostitución como una actividad que propagaba pestes, virus, también las propias pestes por los desagües, por la inexistencia de cloacas, de agua corriente, de sistemas de salubridad, el vicio, la insalubridad y también el delito empezaban a ser conectados en una lógica que tenía las clases peligrosas como los protagonistas, como los focos de propagación de todos esos males para las élites acomodadas. Y aparecen también en este contexto de preocupación por las llamadas clases peligrosas, dos instituciones que van a ser centrales, que yo se las menciono, no lo vamos a abordar acá, pero bueno, lo podríamos conversar en otro momento, más tarde o la próxima clase, como son la policía y la cárcel, ¿no? Instituciones que
tenían una historia un poco anterior, pero comienzan a asumir las funciones modernas, las que conocemos hoy, justamente en esta época y al servicio del control de esas clases peligrosas emergentes en la Europa de la Revolución Industrial. Un contexto muy diferente del que nos presentaba la Europa de apenas 100 años antes o incluso 50 años antes. El éxito de la revolución industrial, éxito entre comillas, éxito en términos de los logros, de las innovaciones tecnológicas que había conseguido, a las que había dado lugar, va a marcar el triunfo de la ciencia como forma de construir conocimiento. Y acá tenemos una diferencia interesante, porque si uno mira las ideas de los ilustrados del siglo XVIII y repara en las grandes obras, el contrato social, el segundo ensayo sobre el gobierno civil, el Leviatán, son obras que surgen de la razón, de la inteligencia, son ensayos. Son personas que instalan ciertas ideas que parecen interesantes, plausibles, pero que debaten de una manera abstracta, teórica. Esa manera de producir conocimiento a partir de la razón, a partir de las ideas, a partir del puro ejercicio intelectual, un sabio encerrado en su estudio o yendo a los cafés de las ciudades europeas a discutir, a tomar un café y discutir sobre los grandes problemas de la humanidad, que simplemente habla y piensa, se rompe, entra en crisis en el siglo XIX, porque precisamente el triunfo de la revolución industrial va a marcar que el camino de la producción del conocimiento no puede ser el camino de la especulación teórica, científica, intelectual, sino que debe ser el camino de la ciencia. El conocimiento es válido solo si proviene de la ciencia, del método científico, solo si es el resultado del empleo de ciertas técnicas. Esta ciencia del siglo XIX es una ciencia empírica, es decir, una ciencia que mira al campo, algo que está ahí afuera, la información, los datos que debe recoger, y es una ciencia con una aspiración a ser predictiva. Esta ciencia pretende y promete conocer el futuro. Yo esta mañana estaba en casa a las 7 aproximadamente, miro el pronóstico del tiempo y digo, bueno, va a llover a las 4 de la tarde, me voy a llevar el paraguas, así cuando vuelva, cuando salga o cuando salga un ratito no me mojo. Al final llovió más temprano que esto. Pero lo hice, tomé esa decisión de agarrar el paraguas y ponerlo en la mochila porque la ciencia me dijo que a las 4 de la tarde iba a llover, ¿no? El conocimiento científico se arroga y a veces cumple y a veces no la capacidad de predecir el futuro, de que sepamos lo que va a pasar. Y nos permite saber en qué épocas llueve y en qué épocas no, y eso ordena los tiempos de la siembra y de la cosecha, y nos permite entender las leyes de la naturaleza, nos permite de algún modo dominarla, gobernarla, poder actuar en consecuencia, poder prevenir. Esta era la aspiración de la ciencia en el siglo XIX. Ahora bien, frente a la emergencia de las clases peligrosas como nuevo problema, como nuevo desafío, va a aparecer la pretensión de trasladar ese método que había sido utilizado en las ciencias naturales a las emergentes ciencias sociales. Si nosotros nos enfrentamos al problema de entender a las clases peligrosas, de gestionarlas, de neutralizarlas si es que son un problema, la manera de producir conocimiento sobre ellas y sobre los modos de abordar el problema deben ser las maneras con las que veníamos conociendo con tan buenos resultados al mundo de la naturaleza. Pensar a las sociedades con las herramientas con las que veníamos pensando en la naturaleza. Trasladar el método científico de la naturaleza a las sociedades. Esta va a ser la gran ambición del siglo XIX. Y si uno mira la sociología del siglo XIX, Spencer, por ejemplo, Comte, son sociologías muy arraigadas en esta idea del método científico. El método científico al que me refiero es el método experimental, aquel que considera que el conocimiento se produce y se valida a través del empleo de una serie de técnicas: la observación, la identificación, la clasificación, la verificación. Esto que se aplica a las especies animales, a las especies vegetales, va a empezar a aplicarse también al estudio del hombre, de las personas. Observar personas, identificarlas, clasificarlas, verificar esos resultados. Solo va a ser válido el conocimiento que surja de la aplicación de estos métodos y de estas técnicas. Incluso el propio Estado, que en el siglo anterior venía siendo concebido no totalmente, pero mayoritariamente sobre bases contractualistas, ficticias, metafísicas, ¿no? La idea de que las personas gozarían de derechos por su condición de personas,
pero no tenían seguridad de poder mantenerlos y entonces deciden artificialmente construir al Estado para que los proteja frente a la posibilidad de que un tercero afecte los derechos que cada uno tiene. Esa metáfora, esa manera de entender al Estado que resultaba útil para aquella burguesía en ascenso que buscaba un lugar arriba, comienza a dejar de ser útil para una burguesía ya consolidada arriba que buscaba una explicación hacia lo que pasaba abajo. Y en el marco de la aplicación del método científico trasladado a la naturaleza, a las ciencias sociales, también va a cambiar la metáfora predominante sobre la manera de entender al Estado. El Estado va a empezar a entendérselo como un órgano, como un ser vivo, y en ese órgano, en ese ser vivo, se van a empezar a reconocer partes que piensan, que están en la cabeza, en la mente y que dirigen, y otras partes que simplemente ejecutan y están subordinadas. Y entonces la igualdad de las personas ya no va a ser la misma. Va a haber personas que tengan la misión, el cometido de ser la vanguardia, de iluminar, de llevar adelante las ideas, y otras personas que simplemente van a tener la tarea de ejecutar. El sujeto, la noción de sujeto que aparece, circula y predomina en el siglo XIX ya no va a ser aquel sujeto abstracto, sin historia, sin un tiempo y lugar, ¿no? Un supuesto contrato social que uno nunca sabe dónde se celebró ni entre quiénes, sino que va a empezar a ser un sujeto de carne y hueso que va a ser estudiado como miembro de una especie que ha evolucionado en el tiempo, como si fuera un animal. El individuo ahora va a ser un sujeto inserto en un proceso evolutivo que va a ser estudiado principalmente por la antropología, que no va a ser un ser libre, sino que va a estar determinado. Y esto va a explicar por qué algunas personas tienen una determinación hacia guiar, orientar y decidir, otras personas tienen una orientación hacia obedecer, y otras tienen una orientación hacia cometer delitos. Una tesis muy fuerte de los criminólogos positivistas de esta época, férrea a la cabeza, es el carácter determinado de la conducta humana, en abierta oposición a aquella hipótesis de que las personas eran libres. En un contexto como este, el enfoque va a sufrir una renovación, no un cambio drástico, no es que se va a suplantar una cosa por otra. Veníamos diciendo que la racionalidad penal moderna que gestaron los ilustrados en el siglo XVIII todavía llega hasta hoy. Y esto es porque en el siglo XIX no es que hubo una ruptura o un cambio, hubo una nueva capa que se le va a adicionar a aquello que habían construido los ilustrados. Para esto tenemos que destacar el rol de la medicina como la disciplina que va a dar el paso al frente, que se va a erigir como la disciplina, la ciencia con mayor incumbencia por su conocimiento del hombre. La disciplina conoce la anatomía humana, conoce la fisiología humana. Si vamos a estudiar a los seres humanos con los métodos de las ciencias naturales, entonces la medicina es la que tenía un mayor acervo de conocimiento acumulado sobre esto. Pero también la antropología, ¿no? El origen de la evolución de las especies de Darwin, las teorías sobre la degeneración social, la teoría de la degeneración de Morel, son obras que aparecen en este momento para estudiar la historia de la civilización y la historia del hombre. La cárcel como laboratorio criminológico. Si nosotros decimos que la forma de construir y validar conocimiento es la observación, la identificación y la clasificación, el conocimiento sobre el crimen, sobre el sujeto peligroso, sobre aquel que constituye el motivo de preocupación para las élites, va a encontrar en la cárcel su laboratorio ideal. ¿Dónde vamos a estudiar a los delincuentes? Bueno, en la cárcel, que es el lugar donde los alojamos. Las cárceles se van a transformar, en parte en las prácticas reales, en parte un poco en el imaginario popular, en este recinto, en este lugar donde ir a ver a los delincuentes, donde estudiarlos, donde estos científicos de bata blanca van a ir a identificarlos y clasificarlos. Acá aparece una obra clave de la época, El hombre delincuente, un criminólogo positivista italiano, Cesare Lombroso, en 1876. Él en esa obra, en la primera edición de esa obra, él va a postular que el delincuente es una especie distinta, no es ni un hombre ni un animal, está a medio camino. Es un sujeto que tiene atavismo, o sea, tiene una especie de regresión evolutiva. Se quedó a medio camino entre el mono y el hombre. Es una suerte de sujeto antropológicamente regresado a un estadio anterior, una especie diferente. Están los monos, diferentes especies de monos, están los hombres delincuentes como una categoría diferente, como una especie diferente. Esta es la tesis fuerte de Lombroso en 1876, después la va a suavizar, la va a matizar, la va a tener que cambiar ante la evidencia de que había sujetos que cometían delitos y no tenían las características que él les asignaba. La imagen del criminal que surge de este tipo de relatos y de maneras de abordar la cuestión penal
va a estar ligado a la idea de la ontología criminal, esto es la idea de ver al criminal como un sujeto diferenciado. Acá está la tesis de Lombroso. El criminal es un sujeto distinto, es otra especie de sujeto. También va a estar de la mano de la etiología. El crimen es un fenómeno que obedece a causas, es un fenómeno que puede explicarse dentro de un proceso causal. La tarea del criminólogo, del investigador, del científico del crimen, es descubrir cuáles son las causas que provoca el crimen, cuáles son las causas del crimen para poder en consecuencia prevenir. En el fondo subyace esta idea de que el comportamiento humano y el comportamiento de las sociedades está regido por ciertas leyes de comportamiento que son inexorables. Así como el mundo de lo natural está sometido a leyes, la ley de la gravedad, por ejemplo, los hombres y las sociedades se comportarían también en función de ciertas leyes que rigen sus comportamientos, y el científico debe descubrir esas leyes para poder operar sobre ellas. De allí la idea del carácter determinado de la conducta humana. Y finalmente la patología. El crimen no solo nos marca una diferencia con relación a la conducta obediente, el criminal no solo es un sujeto distinto del no criminal y que además tiene esas características como consecuencia de determinadas causas, por ejemplo el atavismo, ser una persona que regresó en el periodo evolutivo, sino que además es un sujeto patológico, es un sujeto deficitario, enfermo, que tiene una disfunción. Para la antropología, el problema de la criminalidad va a ser un problema innato, un problema hereditario, una malformación anatómica, una regresión evolutiva. Esto es buena parte de los ingredientes con los que Lombroso construye su tesis sobre el hombre delincuente. La medicina va a aportar a esto el vocabulario y aparecen las nociones como enfermedad, diagnóstico, remedio, tratamiento, terapéutica. Tratamiento todavía hoy muy vigente en nuestra legislación. Todo esto tiene mucha actualidad porque seguimos hablando de tratamiento cuando hablamos de las formas en que el Estado aborda una problemática determinada relacionada con lo penal, ¿no? La pena en este contexto va a surgir como un mecanismo de defensa social. Este organismo, este ser vivo que es el Estado, observa a las clases peligrosas o a los delincuentes como componentes perniciosos, perjudiciales para la salud del organismo, como células cancerígenas. Y en consecuencia, a través de la pena lo que va a hacer es erradicar a esas células enfermas, es defender a lo sano de la sociedad de lo enfermo de ella, para que no se siga propagando la enfermedad, para que no se siga contagiando. Desde un punto de vista político, la pena va a ser un mecanismo de defensa social. Desde un punto de vista más técnico, más vinculado a qué es lo que se busca concretamente a través del castigo, la pena se va a orientar a corregir a aquellos delincuentes que sean corregibles, es decir, aquellos delincuentes que estén determinados al delito por causas que puedan ser removidas, la pena se les va a aplicar con el objetivo de remover esas causas y de corregir. La lobotomía como un mecanismo muy de esta época. Y también neutralizar a los incorregibles, aquellos que tengan una patología o un grado de malformidad o de anormalidad que no pueda ser corregida deben ser neutralizados. La pena de muerte, la reclusión por tiempo indeterminado, formas irreversibles, la mutilación, formas irreversibles, formas de neutralizar a aquellas personas que no pueden ser corregidas. Esto de las penas determinadas vinculadas al autor antes que al crimen, esto quiere decir que las penas ya no van a responder al delito, lo hablábamos recién con uno de los compañeros que intervino sobre si la pena debe tener la medida del delito o debe ser un poco mayor al delito. La pena del siglo XVIII se medía en función del delito. Ahora la pena se va a medir en función del criminal. La patología que presente cada criminal va a dar la medida necesaria de la pena. El sujeto va a estar sometido a la pena el tiempo que sea necesario para poder ser corregido o neutralizado. No importa lo que hizo, importa lo que es, que en todo caso es lo que lo llevó a hacer lo que hizo. El delito pasa a ser un indicio de una personalidad criminal. El delito revela, nos pone de manifiesto, nos hace descubrir que estamos en presencia de un delincuente. Pero lo que interesa es que estamos en presencia de un delincuente, que esta persona está determinada a delinquir y por lo tanto debemos ajustar nuestra respuesta estatal a ese problema, la existencia de un delincuente, a las características de ese delincuente y a la necesidad de su reforma o de su neutralización.
Esto entonces va a provocar una suerte de reconfiguración del rol del sistema penal. La obligación de castigar va a subsistir, pero va a estar refundada sobre nuevas bases. Antes eran las bases del criterio de la justicia o de la disuasión. Ocurre que en este esquema, en que el sujeto ya no es libre, sino que está determinado, la justicia no nos satisface como respuesta de legitimación del castigo, porque si el sujeto no es libre, no es culpable. Quien no decide aquello que hace no puede ser culpado de su decisión, porque no hay decisión alguna. El sujeto no es culpable, sino que es peligroso. Tiene una tendencia o una determinación a cometer delitos. Y entonces ya no va a ser su mala decisión lo que justifique el castigo, sino su carácter peligroso, su peligrosidad. El sistema penal entonces va a estar pensado como un espacio de diagnóstico, de tratamiento de seres patológicos que deben ser curados, corregidos, disciplinados o incapacitados. El sistema penal como defensa ante las clases peligrosas. Impactos de esto entonces. El positivismo criminológico que se desarrolla en el siglo XIX, que hemos tratado a muy grandes rasgos, mantiene la botella de moscas, mantiene esta idea de identificar al delito con la pena y establecer entre ellos una relación necesaria. Siempre que hay delito debemos castigarlo, pero le añade nuevas capas, le añade la idea de esta visión patologizante, el crimen vinculado a la enfermedad, ¿no? Con variantes. En algunos casos será la normalidad, en otros casos será el déficit, pero el criminal es entendido siempre en términos de un sujeto que padece, que le falta algo, que tiene un defecto que debe ser corregido. Y esto otorga nuevas potencialidades al sistema penal. Ya no disuade, porque yo no puedo disuadir un sujeto que está determinado a cometer el delito. Yo puedo disuadir un sujeto que tiene capacidad de decidir, de motivarse en eso que yo le ofrezco y actuar de una manera diferente. Tampoco castiga, por lo menos no castiga la culpabilidad, no le reprocha a un sujeto su mala decisión. Ahora lo que va a hacer el sistema penal entonces es tratar, corregir, rehabilitar a este sujeto defectuoso. En el siglo XIX la corrección asumió una forma más dramática, si se quiere, más violenta. En el siglo XX se va a empezar a adquirir un cariz un poco más, llamémosle, humanizante y al amparo de las ideologías de la rehabilitación, la reinserción social, etc. Pero en ambas lógicas, la lógica de la corrección con la lobotomía, los electroshocks, etc., y también la lógica de la reinserción social, la educación, el aprendizaje de oficios, en ambas tienen el hilo común de esta idea del criminal como un ser defectuoso y el Estado, a través del castigo, con una pretensión de normalizarlo, recomponerlo, darle aquello que le faltó para poder convivir en sociedad. Bueno, acá aparece la referencia a Foucault, algunas cosas dijimos, la cárcel disciplinaria. La cárcel como el espacio en el que el Estado va a disciplinar a las personas en términos de volverlos más obedientes y a su vez más productivos para el trabajo. Habituarlos a las disciplinas. Cuando Foucault describe los rituales de una casa de corrección de principios del siglo XIX, si mal no recuerdo, en Europa, habla de los ritmos del reglamento, ¿no? A las 7 de la mañana sonaba una campanada y tenían que levantarse, a las 7:10 sonaba otra campanada y debían rezar, luego se aseaban, luego iban a cumplir algún oficio, luego paraban para comer, luego rezaban, en fin, las campanadas iban marcando las rutinas que día a día los presos tenían que ir cumpliendo, que no son muy distintas de las rutinas que cumplimos nosotros, ¿no? Yo calculo que hoy nos habremos levantado quienes estamos acá más o menos una hora parecida, nos habremos lavado los dientes, nos habremos vestido, habremos desayunado algo, habremos salido a tomar un colectivo, un taxi, un tren, habremos ido caminando al trabajo, habremos trabajado un tiempo, habremos parado para comer. Esas rutinas de la vida cotidiana forman parte de las disciplinas, en definitiva. Nos vamos habituando a ciertos ritmos, nos vamos volviendo sujetos dóciles y obedientes en la medida en que cumplimos ciertos rituales, ciertas rutinas. La cárcel como una metáfora también de la sociedad, ¿no? Construye un sujeto dócil y obediente, pero a su vez replica esa lógica burocrática, lenta, rutinaria, gris, de costumbres, de pequeños rituales de aceptación
no solo intramuros, sino también hacia el exterior. La cárcel como dispositivo normalizador. Bien, con esto lo que quería plantearles, y ya voy cerrando, es esta idea de, estamos hablando de discursos muy antiguos que tienen mucho tiempo y que en alguna medida parecen antagónicos. La noción del sujeto libre del siglo XVIII se opone radicalmente a la noción de sujeto determinado del siglo XIX. El castigo con fundamento en un criterio de justicia o de moral abstracta se opone radicalmente a la idea de la corrección del ser defectuoso. Hay muchos sentidos en los que parecen tradiciones antagónicas y sin embargo han actuado como lógicas bastante complementarias, porque en definitiva son discursos construidos casi que por un mismo actor colectivo, a pesar de los cambios en las personas y los nombres en el tiempo, que han logrado armonizarse, que han logrado establecer estrategias en común. Los ilustrados del siglo XVIII no pensaban en la cárcel, porque la cárcel era un lugar de alojamiento de personas encausadas hasta sufrir el verdadero castigo. De ahí la frase de Kant que empezaba diciendo que había que sacar de la cárcel al último homicida para ejecutarlo. La cárcel no era el lugar de castigo, era el lugar de espera del castigo, era algo así como una prisión preventiva de hoy. Pero la cárcel cuando llega vino a acoplarse a esa lógica, esa capacidad de poder medir en tiempo el ámbito de la condena se ajustó bien a las necesidades de simetría que presentaban también los ilustrados. Tal el delito, tal la medida del castigo. Y en otras ocasiones han convivido como lógicas complementarias, y esto es lo que decíamos antes de la ley de drogas nuestra, ¿no? La idea de responsabilizar a través de un castigo a aquel sujeto al que se lo considera libre y capaz, y de normalizar o someter a un tratamiento curativo a aquel que tiene un problema más de salud, una dependencia. Son como dos lógicas complementarias que están ahí insertas. Entonces el llamado a no verlas como contraposiciones o como rupturas, sino como dos momentos diferentes en la historia que terminaron encontrando caminos de encuentros y de alianzas estratégicas para reconfigurar pero mantener las bases de la manera de pensar las cuestiones criminales hasta hoy. La clase que viene vamos a mover un tercer momento que es de ruptura, de franca ruptura de todo esto, la idea de pensar que este orden social, que hasta acá lo vemos como único, consolidado, indiscutido, con diferencias, para los ilustrados, un orden artificial decidido por los sujetos, el pacto, el contrato social. Para los positivistas, un orden natural, el organismo viviente, algo que estaba en la naturaleza de las cosas. Pero en ambos casos, el orden social como algo que nadie discute y frente al cual un grupo de personas se alza como transgresores, y esas son las personas que tenemos que tratar de entender y con respecto a las cuales debemos actuar, va a empezar a ser problematizado. Los años 60 del siglo pasado, 1960 en adelante, el propio orden social va a entrar en crisis, la idea de que exista un orden social, de que sea uno solo, de que esté consensuado, de que sea de una manera y no pueda ser de otra, va a estar en el centro de discusión. Sobre eso lo vamos a abordar con las teorías de la reacción social, las teorías de etiquetamiento y un libro que a mí me parece muy interesante y que es un libro de referencia a esta época, que es Outsiders, de Howard Becker. Nos vamos a preguntar por las propias reglas del orden. Pero esto, bueno, la clase que viene, porque ya son las 8 y me parece que sería un montón. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Yo no sé si queda algo de ánimo como para decir algo. Si no, lo resolvemos la clase que viene. No quiero demorar más a nadie. Bueno, primero, gracias Álvaro, como siempre, un lujo, gracias. Habrán visto que muchas cosas son la explicación científica de fenómenos históricos que fuimos hablando en la clase histórica, ¿no? Todo esto que vimos y que después vamos a ver que se replica en nuestro país, pero muchos años después, esto de los laboratorios vivos y todas estas cuestiones. Pero bueno, nos estaremos viendo el jueves que viene, yo ya voy a cortar la grabación.